Trabajar de noche no es para cualquiera. El silencio que envuelve las horas oscuras, las sombras que parecen cobrar vida y la soledad que se siente en cada rincón hacen que el turno nocturno se convierta en un terreno fértil para el miedo. Hoy te contaré 3 historias reales que sucedieron durante turnos de noche. 3 relatos que transformaron para siempre a quienes los vivieron y que demuestran que el terror puede acechar cuando menos lo esperas. La primera historia es la de Claudia, una enfermera con más de 10 años de experiencia. Ella trabajaba en un hospital viejo en las afueras de la ciudad, un lugar que por la noche se convertía en un laberinto silencioso y frío. Era una noche lluviosa y el viento golpeaba con fuerza las ventanas mientras ella hacía su ronda. Los pasillos estaban vacíos, iluminados únicamente por la luz tenue y parpadeante de emergencia. A las 2:13 a.m., Claudia escuchó un susurro proveniente del ala de pacientes psiquiátricos. No era un susurro cualquiera, sino una voz rota, entrecortada, que decía su nombre con una urgencia aterradora. Al principio pensó que era su imaginación, pero la voz persistió y la hizo girar hacia la oscuridad del pasillo. Ahí vio una figura borrosa, como un cuerpo envuelto en niebla que desapareció justo cuando quiso acercarse. Las luces comenzaron a fallar y un frío inexplicable llenó el hospital. Claudia sintió que algo la observaba desde cada esquina, y cuando intentó salir, las puertas se cerraron con violencia, atrapándola en el interior hasta que llegó el amanecer. Desde esa noche, juró no volver a trabajar sola y evitó el ala donde ocurrió aquel encuentro. Esa experiencia dejó a Claudia marcada. A pesar de la incredulidad de sus compañeros, ella sabía que lo que había vivido era real. No era un simple susto ni un producto del cansancio. Algo extraño y oscuro habitaba en ese ala del hospital. Pasaron las semanas, y aunque evitaba trabajar sola, la sensación de que algo la seguía la acompañaba. En una de sus guardias, mientras revisaba los registros, vio una nota que alguien había dejado oculta. No confíes en lo que ves después de las 2 a.m. Esa advertencia la hizo temblar. La voz que había escuchado, la figura en la niebla, no era la única manifestación. Otros enfermeros comenzaron a reportar fenómenos extraños. Sombras que se movían sin explicación, luces que se apagaban y encendían solas, susurros que parecían salir de las paredes. Claudia decidió hablar con el jefe de seguridad del hospital. Él le contó que en ese ala, años atrás, hubo un incendio donde varios pacientes perdieron la vida y que muchos creían que sus espíritus aún permanecían atrapados. La enfermera entendió que aquel hospital guardaba secretos que nunca debían ser perturbados. Desde entonces, cada vez que se acerca a esa ala, siente un frío que cala hasta los huesos y una presencia que no se disipa. Claudia dejó el turno nocturno para siempre, pero aquella noche la persigue en sus sueños y la mantiene alerta cada vez que escucha un susurro en la oscuridad. Ahora, escucha la segunda historia, que ocurrió en una estación de servicio solitaria a la orilla de una carretera poco transitada. Mario, un joven de 22 años, aceptó trabajar en el turno nocturno para ayudar a su familia. La soledad y el silencio del lugar nunca le preocuparon, hasta que una madrugada todo cambió. Mientras atendía la tienda, escuchó un ruido extraño en la zona de los surtidores. Pensó que era algún cliente, así que salió a revisar. Sin embargo, no encontró a nadie. El viento soplaba con fuerza y solo se escuchaba el crujir de las hojas y el zumbido lejano de un insecto. De repente, la puerta se cerró de golpe tras él. Intentó abrirla, pero estaba atascada. Al darse la vuelta, vio reflejada en la ventana una figura alta y oscura, sin rostro, que lo observaba fijamente. Un frío paralizante recorrió su cuerpo. Mario intentó gritar, pero su voz no salió. Empezó a escuchar voces susurrantes que parecían venir de las paredes mismas. Cada intento por mover la puerta fue inútil, y por horas estuvo atrapado en aquella prisión invisible. Finalmente, al amanecer, la puerta se abrió sola. Sus compañeros lo encontraron temblando, incapaz de explicar lo ocurrido. Mario renunció esa semana y nunca más quiso trabajar de noche. Lo que Mario vivió aquella noche no solo fue un episodio de miedo, sino el comienzo de un cambio irreversible en su vida. Durante los días posteriores,
comenzó a sufrir pesadillas constantes, en las que la figura sin rostro aparecía siempre, susurrándole secretos que no lograba entender. Intentó buscar ayuda, pero nadie creía en sus palabras. La soledad del turno nocturno y la presencia invisible habían dejado una huella imborrable en su mente. Una noche, en su casa, mientras intentaba dormir, sintió un frío intenso en la habitación y una sombra apareció en la esquina, idéntica a la que vio en la estación. Mario gritó, pero nadie acudió. Desde ese momento, supo que no podía escapar de lo que había despertado esa noche. La estación de servicio sigue abierta, pero Mario jamás volvió a acercarse al turno nocturno ni a ese lugar. Su experiencia quedó marcada en su memoria, recordándole que hay lugares donde el tiempo y la realidad se doblan, y que el terror puede aparecer cuando menos lo esperas. La tercera historia que te contaré sucedió en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Luis, un guardia de seguridad, había aceptado cubrir el turno nocturno para ganar algo extra. La fábrica había estado cerrada por años, pero él y otros vigilantes la recorrían para evitar robos y actos vandálicos. En su primera noche, todo parecía tranquilo, hasta que a las 3:07 a.m. comenzó a escuchar golpes metálicos provenientes del sótano. Bajó para investigar, pero no encontró a nadie. Mientras exploraba, las luces comenzaron a parpadear y un olor a humedad y óxido llenó el ambiente. Luis sintió que no estaba solo. En la oscuridad, vio sombras moviéndose entre las máquinas viejas y escuchó susurros ininteligibles que parecían hablarle directamente al oído. Intentó mantener la calma y seguir su ronda, pero cada paso se hacía más pesado, como si algo invisible lo empujara a no avanzar. Cuando intentó regresar, la puerta del sótano se cerró de golpe. Estaba atrapado. Por horas permaneció allí, escuchando ruidos extraños, voces y sintiendo una presencia que se hacía cada vez más fuerte. Al amanecer, los compañeros entraron para reemplazarlo y lo encontraron pálido y temblando, incapaz de articular palabra. Desde esa noche, Luis dejó el trabajo y no volvió jamás a ese lugar. Los días posteriores a aquella noche, Luis empezó a experimentar pesadillas, donde la fábrica no era solo un edificio abandonado, sino un laberinto oscuro donde voces antiguas lo llamaban sin cesar. Soñaba que caminaba entre las máquinas oxidadas, escuchando murmullos que parecían pedir ayuda. Intentó compartir sus experiencias con amigos y familiares, pero nadie le creía. Sentía que algo lo había seguido fuera de la fábrica, como si aquella presencia se hubiera instalado en su vida cotidiana. Los sonidos de golpes metálicos y susurros aparecían incluso cuando estaba en su casa. Luis comenzó a evitar lugares cerrados y oscuros, y su salud mental se deterioró rápidamente. Sabía que la fábrica guardaba secretos oscuros que no debía perturbar. Aquella noche no solo cambió su trabajo, sino su vida entera. Con el tiempo, Luis se mudó lejos, tratando de alejarse de la sombra que lo perseguía. Pero los recuerdos de aquel turno nocturno lo persiguen en cada sombra, en cada susurro, recordándole que algunas pesadillas no terminan cuando amanece. Después de mudarse, Luis intentó rehacer su vida. Cambió de ciudad, evitó trabajos nocturnos y buscó terapia. Por un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes y los sonidos metálicos desaparecieron. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una noche, mientras caminaba a casa después del trabajo, pasó frente a una antigua bodega industrial. Sin razón aparente, sus piernas se detuvieron. Sintió el mismo frío que en la fábrica, esa humedad densa que parecía abrazarlo. En una de las ventanas oscuras, vio una sombra fugaz que lo observaba. No dijo nada a nadie, pero sabía que no era coincidencia. Esa misma noche, al cerrar los ojos, soñó con la fábrica otra vez. Esta vez, sin pasillos, solo una sala enorme con las máquinas encendidas, funcionando solas, y una figura de espaldas, de pie en el centro. Cuando intentó acercarse, despertó bañado en sudor. Luis comprendió que lo que había encontrado en aquel turno de noche no era un simple fenómeno extraño. Era algo que se había pegado a él, algo que no quería que se olvidara. Una semana después,
Recibió una carta sin remitente. En su interior, una sola hoja con letras torcidas decía: «Sigue siendo parte de la fábrica». Luis quemó la nota, pero el mensaje estaba claro. Algunos lugares no se abandonan. Algunos turnos de noche nunca terminan. Luis supo que no importaba cuán lejos corriera, cuántas ciudades dejara atrás o cuántas veces cambiara de vida. La fábrica lo había marcado, no con un corte ni con una cicatriz visible, sino con algo mucho peor. Un vínculo que parecía trascender el espacio, el tiempo y la lógica. Las noches ya no eran descanso para él. Aunque no volviera a pisar una instalación industrial, en cada sombra de su hogar creía ver una máquina acechando, como si aquellas estructuras oxidadas tuvieran ojos que lo buscaban incluso desde los rincones de su nueva vida. Empezó a notar cosas extrañas: luces que parpadeaban sin razón, puertas que se cerraban solas, un zumbido constante en su oído izquierdo, como el sonido de motores lejanos funcionando. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuchó un golpe metálico proveniente del armario. Abrió con cautela, vacío, pero en el suelo encontró algo imposible: un pequeño tornillo oxidado, idéntico a los que había visto caer de las máquinas aquella noche en la fábrica. Ese fue el último mensaje. Luis dejó de intentar escapar. Vive con las luces encendidas, duerme pocas horas y evita los espejos. Cada vez que el reloj marca las 3:07 am, el momento exacto en que escuchó los primeros golpes en el sótano, se encierra en el baño, esperando que pase, porque entiende que lo que se despierta en la noche no siempre duerme al amanecer. Y hay turnos de los que jamás se regresa. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eso ya dice mucho. Si este video te gustó o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Y si de verdad quieres apoyar este contenido, compártelo en todas tus redes y mándaselo a ese amigo o familiar que sabes que lo necesita y le puede gustar estas historias. Nos vemos en el próximo video.